Hola niños, buenos días, soy el maestro Edgar y en esta clase veremos lo que es una entrevista para mi reportaje, ¿ok? Y esto va en base a escribir un reportaje, ¿ok? Pero antes del reportaje pues debemos hacer una entrevista, que es lo que vamos a ver en este tema. ¿Qué es una entrevista? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es una entrevista? Y ustedes reflexionen y ya que tengan una idea, avanzamos con el video, ¿ok? Bueno, una entrevista es una conversación para obtener información de un tema o de una persona acerca de su vida, su trabajo, etc. mediante una serie de preguntas. Ok, algo muy importante en este parrafito, que la entrevista es una conversación, ok, una conversación con una persona para obtener esta información acerca de un tema o acerca de su vida mediante una serie de preguntas. Ok, una entrevista está formada mediante una serie de preguntas. Aquí nos dice, la persona que hacen las preguntas se les llama entrevistador y las personas que responden se les llama entrevistado. Ok, muy bien, otra vez, las personas que hacen las preguntas, que hacen la entrevista se les llama entrevistador y a las personas que responden esas preguntas se les llama entrevistado. Leemos aquí abajito. Para realizar una entrevista es necesario conocer el tema y preparar las preguntas. Después de haberlo hecho, se escribe el reporte. Muy bien, es lo que vamos a hacer en esta pequeña parte. Vamos a ver lo necesario para que ustedes formulen unas preguntas para así realizar una entrevista, ¿ok? ¿Qué tipos de preguntas conocen? Les hago esta pregunta, igual reflexionen un poquito cuáles tipos de preguntas han visto. Hay varias, cuando ustedes presentan un examen vienen varias, hay unas de opción múltiple, preguntas abiertas y preguntas cerradas, pero en este caso vamos a ver las preguntas abiertas y cerradas, ya que estas preguntas nos ayudan para obtener información, ¿ok? Preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son las que permiten al entrevistado de una respuesta amplia. Estas preguntas son: ¿qué, cuál, cuáles, cómo, dónde, cuándo, con quién? Muy bien, las preguntas abiertas nos permiten conocer una información más amplia de lo que queremos saber sobre la persona. Y pues, algunos ejemplos de preguntas son estas: ¿qué, cuál, cuáles, cómo, dónde, cuándo y con quién? Por ejemplo, si yo voy con la señora de la tienda y le quiero decir, le hago una pregunta, ¿verdad? ¿Dónde están los refrescos? Pues ella me va a dar una descripción de dónde están los refrescos en su tienda. Pero si yo llego y le pregunto a la señora Juani, por ejemplo, señora Juani, y yo quiero conocer dónde están los refrescos, y le pregunto, señora Juani, ¿tiene refrescos? Sí. Bueno, pues ya no me dio más información, ¿verdad? Solo sé que sí tiene refrescos, pero yo no sé dónde están los refrescos. Ok, y esa es una pregunta abierta. Muy bien, ahora tenemos lo que es las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son las que solo permiten contestar con sí o un no. Ejemplo, ¿te gustan los gatos? Sí o no. ¿Te gusta hacer tareas? Sí o no. Bueno, tomando el ejemplo de cuando voy a una tienda y le pregunto a la señora, ¿tiene refrescos? Me va a decir sí o no, ok. Y eso me permite saber pues que en la tienda sí hay refrescos o no hay refrescos. Es una pregunta cerrada que solo se responde con sí o con no, ok. Y vamos a ver en el libro MDA, en la página 40, si lo gustan sacar, en la parte de arriba viene el te cuento qué. Vamos a leerlo. El uso correcto de las preguntas al entrevistar te permite obtener la información que necesitas, es decir, utiliza las preguntas cerradas para obtener datos como fechas, nombres o información concreta, y las preguntas abiertas cuando quieras explicaciones amplias o el punto de vista del entrevistado. Muy bien, es lo que hemos estado viendo. Las preguntas cerradas nos sirven para conocer información concreta, ¿verdad? Sí o no, o cuál es la fecha del día de hoy. Pues el día de hoy es 20 de noviembre del 72. Pues es una fecha concreta, ok, no hay una mayor explicación.
a esa pregunta. Pero en cambio, cuando realizamos una pregunta abierta, pues ahí el entrevistado explaya su explicación del tema que le hayamos preguntado. Por ejemplo, que vayamos a entrevistar a alguien sobre los animales y le preguntemos cuáles son los tipos de animales que existen en el mundo. Pues ahí nos va a dar una información muy amplia, ¿verdad? No, pues existen los mamíferos, los ovíparos, los vivíparos, los insectos y etcétera, etcétera. Eso es una información muy amplia, ¿ok? La que nos va a dar con unas preguntas abiertas. Vamos a pasar a la parte de abajo. Nos viene esta pequeña actividad que dice: escribe el guión de entrevista que usarás como fuente de información para tu reportaje. Ok, para tu reportaje. Utiliza el siguiente formato. Ok, les aparecerá este formato, pero no contestado. Este formato que yo tengo ya es contestado, pero está contestado con el reportaje que yo realicé. Este es mi ejemplo. Este es un ejemplo de respuestas, pero es el mío. Usted va a realizar su propio reportaje. Ok, vamos a elegir el tema del reportaje. Importante. ¿Qué tema queremos saber? ¿Sobre qué tema queremos saber, verdad? Antes de realizar la entrevista. Ya sea, pero el tema lo vamos a elegir en base a nuestra comunidad. Ok. Por ejemplo, este tema se llama las calles antiguas de mi colonia, ok, de mi comunidad. El reportaje va a ir relacionado sobre mi comunidad y el reportaje que ustedes van a elaborar es relacionado sobre su comunidad, ok. ¿Qué temas puede elegir? Pues la inseguridad, el tema de la contaminación, el tema de quién fue el primer, la persona que le puso General Terán al municipio, lo que usted guste, ok, pero que sea relacionado con su comunidad. Ya puede decir, ¿por qué General Terán es la capital de la música? Pues hace un reportaje sobre eso, ¿verdad? O que quiera saber un reportaje sobre la vida, cómo era antes, ¿verdad? Ahí en General Terán, pues sus papás son el mayor ejemplo, ¿verdad? Que ellos ya deben de conocer ampliamente lo que es el territorio de General Terán. Ok, en este caso mi reportaje son las calles antiguas de mi colonia y como título del reportaje le puse calles con historia. Ok, usted también va a elaborar, primero va a elegir el tema del reportaje, después va a ponerle un título. Y ahora sí vamos a pasar al entrevistado. En este caso, a quien entrevisté fue a don Rómulo Gallego, ¿ok? Usted va a entrevistar a su papá, a su vecino, a su abuelito, a un conocido, al primo, al tío, a quien usted guste que le brinde información sobre el tema que va a investigar, ¿ok? Para su reportaje. Importante, escribir a quien usted va a entrevistar para obtener información del tema, ¿ok? No es lo mismo que digamos, no, pues yo quiero saber sobre la inseguridad, pero voy a entrevistar a mi primo que vive allá en Estados Unidos. No, queremos saber la inseguridad, pero allí en General Terán, ¿verdad? En su comunidad, no en otra comunidad, ¿ok? Perfecto. Y aquí yo hice una guía de preguntas, que esta guía de preguntas nos va a servir para rescatar información acerca del tema que vamos a obtener información para el reportaje. Es una pequeña entrevista que le hice a don Rómulo Gallego. Número 1, le pregunté cuántos años lleva viviendo en esta colonia. Número 2, ¿han cambiado de nombre las calles o son el mismo número desde entonces? Número 3, ¿existe alguna leyenda famosa de alguna calle? ¿Qué dice esa leyenda? Número 4, ¿cree que las calles han mejorado o empeorado al paso del tiempo? Y por último le hice una pregunta, la de ¿cuál considera que es la calle más bonita y por qué? Bueno, yo le hice esas preguntas para conocer acerca del tema que yo elegí, que en este caso son las calles antiguas de mi comunidad. Bueno, usted va a elaborar ahí en esta partecita, va a llenar todos estos datos con
lo que sería su reportaje, y en la guía de preguntas igual, las preguntas que más relacionadas sobre su tema. Un ejemplo, pues que la inseguridad, queremos hablar sobre la inseguridad. Pues ¿qué preguntas podemos hacer? No sé, podríamos decir sobre la inseguridad. Que entrevistemos, no sé, a un policía de la localidad, no sé, a alguien que le haya sucedido algo relacionado con la inseguridad, ¿verdad? O a alguien que sepa sobre el tema. Le podemos poner no sé, qué es lo que le sucedió o qué es lo que le pasó relacionado con la inseguridad, ya sea un robo o que le hayan robado su casa o su coche o algo así, ¿verdad? ¿Cuándo pasó? ¿En dónde? ¿Y por qué considera que usted, qué considera que sería mejor para fortalecer la seguridad dentro de la comunidad? Bueno, usted va a elaborar sus propias preguntas como una guía, como dice aquí, una guía de preguntas va a elaborar acerca de su tema, para así hacer esa pequeña entrevista a la persona que se la van a realizar, ¿verdad? Relacionado con su tema. Muy bien. Y abajo viene otro pequeño cuadro que dice entrevista a la persona que elegiste como fuente de información. Después transcribe la entrevista introduciendo los diálogos por medio de guiones largos. Una vez que usted ya hizo el guión de entrevista, el guión de preguntas, y se las hizo al entrevistado, a su mamá, a su tío, a su papá, a quien se lo haya hecho, va a escribir aquí en la parte de abajo, aquí como dice, este es mi ejemplo, ¿ok? Entrevisté a don Rómulo Gallego para conocer un poco sobre mi colonia y sus calles antiguas. Usted a quién entrevistó y cuál fue el objetivo de esa entrevista. Y aquí yo le hice la primera pregunta, ¿verdad? Don Rómulo, ¿cuántos años lleva viviendo en la colonia? Y él me contestó, llevo viviendo aquí desde que nací, hace 70 años. Ya de eso, es lo que me contestó, ¿ok? Al preguntarle a don Rómulo sobre las calles, sus nombres y la leyenda del lugar, respondió lo siguiente. Recuerda que yo le había hecho una serie de preguntas que son estas, que si existía alguna leyenda famosa en alguna calle, o que si cree que las calles han mejorado. Bueno, en base a esas preguntas yo ya lo redacté acá, ¿verdad? Le preguntaba a don Rómulo cuáles eran los nombres y las leyendas de los lugares, y me respondió lo siguiente, ¿ok? En base a las preguntas que ya le había hecho, me contestó: creo que las calles se llaman igual que antes. La más famosa es la que le dicen el Callejón de los Príncipes, porque ahí vivieron unos magos que según eran hijos de un rey del Medio Oriente. Y ya como última pregunta le dije, ¿y cuál calle considera que es la más bonita en la colonia? Y él me contestó, la calle del Rosario. Ahí es donde vivo y tiene los jardines más floridos. Ok, aquí ya todas las preguntas que ya formulé ya me las respondió. Bueno, yo las transcribo en esta parte en base a lo que me contestó, ok, sobre el tema que yo voy a elaborar mi reportaje. Y hasta aquí sería la sesión número 1 de su libro MDA en la página 40. Una vez que ya lo haya contestado, me manda evidencia, me manda foto, por favor, su nombre y la fecha. Y a continuación voy a hablar pero de la sesión 2, que sería el día martes, ok. Bueno, en esta sesión vamos a ver la página 41, que dice escribe un reportaje. Elabora un borrador de tu reportaje utilizando las preguntas, la siguiente guía. Pega o dibuja las imágenes que ilustren tu reportaje donde se indica, ok. Bueno, en base a la entrevista que realizamos la sesión anterior sobre el tema del reportaje que vamos a elegir, vamos a elaborar esta página, ok, la página 41 de su libro MDA. Y vamos a utilizar como guía este pequeño cuadro. Aquí
Recuerdan que en la entrevista anterior yo entrevisté a don Rómulo porque quería saber sobre las calles antiguas de mi colonia. Ese es mi tema del reportaje, ¿ok? Usted va a investigar su propio tema. Y aquí como título le puse calles con historia. Ok, calles con historia es el título de mi reportaje. Y el autor en este caso es Pedro Pérez Pereira. Pero pues no, porque es mi reportaje. Ok, el autor es Edgar Ociel Cifuentes Moncada. Porque es mi reportaje, ok. Aquí va el autor, va a poner su nombre, porque usted es el autor de ese reportaje. En este caso este es mi reportaje, pues mi nombre, Edgar Ociel Cifuentes Moncada. Aquí nos dice párrafo introductorio, ok, que es el contenido. Y en este caso yo coloqué desde que tengo memoria he vivido en el barrio de Santa Tere, uno de los más antiguos de la ciudad de Guadalajara. Cada vez que me voy con mi mamá al mercado me gusta admirar en el camino las viejas casas que se construyeron ahí hace ya muchos años. En mi barrio hay muchas calles de las que se cuentan historias. Ok, esa fue mi pequeña introducción sobre el reportaje que yo estoy realizando sobre las calles antiguas en mi comunidad. Ok, y aquí pegué una imagen. Usted va a pegar aquí también una imagen sobre su reportaje y le puse como pie de imagen vista área del barrio de Santere, que es donde se ubica el reportaje, ok, porque aquí dice que es Santere en Guadalajara, ok, ahí por eso está esta imagen. Usted va a ir a poner una imagen que sea relacionada sobre su tema del reportaje, ok, y va a poner un pie de imagen que es la imagen de arriba, ok, simplemente, pues colocó ahí un paisaje donde se admire pues los baches de su comunidad. Pues se pone ahí pie de imagen los baches que afectan el pavimento o así, algo en pie de imagen, algo relacionado sobre la imagen, ok. Continúo con mi reportaje. Subtítulo 1: el callejón de los príncipes. Recuerdan que yo le había hecho a don Romalio una pregunta, que cuál era la leyenda, que si había una leyenda acerca de una calle, y él me dijo que sí, que la más famosa era sobre la calle de los príncipes. Aquí está, miren, por aquí está, aquí exactamente, dice: creo que las calles se llaman igual que antes, la más famosa a la que le dicen callejón de los príncipes. En base a esa respuesta yo investigué y como subtema le puse el callejón de los príncipes porque me pareció muy interesante. Y como contenido escribí: cuenta la leyenda que hace mucho tiempo en la calle de Baltasar Viván, unos muchachos que eran magos contaban los que tenían más tiempo en el barrio, que eran los hijos de un rey del Medio Oriente. Ok, recuerdan que esta información la saqué en base a la que le hice a don Romario, sobre que si había una leyenda famosa en una calle, y me dijo que sí, que era el callejón de los príncipes, porque ahí vivían unos magos que eran hijos de un rey del Medio Oriente. Y eso lo puse como contenido, me pareció muy interesante. Y en el subtítulo 2 es otro tema que rescaté de la entrevista, que es la calle de las flores. Okay, recuerda que le pregunté a don Romulario que cuál era la calle más bonita, y él me dijo que la calle donde vivía él, porque habían muchas flores y la nombraban la calle de las flores. Y como contenido le puse: una de las calles más bonitas es a la que le dicen el callejón de las flores, pues hay un árbol de flores moradas y la gente siempre saca sus macetas en la tarde para adornar la calle, ok. Y por último el párrafo de cierre, ok. Esa es la conclusión de nuestro reportaje. Y yo concluí con lo siguiente: mi barrio tiene aún una gran cantidad de misterios que poco a poco iré descubriendo. El barrio de Santa Tere es un lugar increíble en el que se puede vivir bien y muy cómodamente. Muy bien, y pues aquí
puse otra imagen, ¿verdad? Sobre mi barrio, que es la que está aquí, imagen número 2. Dejen borro aquí. Ok, la imagen número 2 aquí la coloqué, que es el Callejón de las Flores, que mencioné en esta parte relacionada. Ok, usted va a también colocar una imagen que sea relacionada sobre su tema. Y pues las fuentes consultadas fue el internet, el periódico local y almanaques, y como fuente principal fue a don Rómulo, que fue el que entrevisté. Ok, y eso sería todo por esta actividad. Recuerden mandarme evidencias con su nombre y fecha. Recuerden que el reportaje va a ser de un tema de su comunidad, pero pues no va a ser el mismo que el mío, ¿verdad? Usted va a investigar sobre un tema de su comunidad, va a desarrollar las preguntas, va a entrevistar, y en base a esa entrevista va a hacer este cuadro, el que tenemos aquí en la página 141 de su libro de Medad. Va a realizar el cuadro y esa sería la evidencia que me va a enviar con su nombre completo y la fecha del día de hoy. Y eso sería todo por esta actividad. Hasta la próxima.